como ya lo había anunciado el propio presidente de Argentina, Javier Milei. Javier Milei va a impulsar entonces una reforma para los migrantes. En el fondo, no quiere que los migrantes no residentes reciban no solo la educación gratuita como la tienen los argentinos, y tampoco la salud gratuita, que eso es una realidad para quienes sean, en definitiva, migrantes residentes. Para ser migrante residente en Estados Unidos, en Argentina, al menos tiene que haber vivido en forma continua 2 años en ese país. Y ojo, que aunque dicen que es un tema de mucho debate, que históricamente es gratuito, estamos hablando más del 4% de los estudiantes hoy en las universidades públicas son migrantes de distintas partes del mundo, pero específicamente hay muchos chilenos, de hecho tenemos ahí la cifra, hablan de que si uno trata este tema de debate a nivel nacional, hay una mayoría, según las encuestas, que están a favor de aplicar esta reforma, porque ayer, por ejemplo, entrevistaban a los estudiantes de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires de alto prestigio, muy buena universidad, y decían, no, yo estoy de acuerdo, incluso habían unos extranjeros, yo estoy de acuerdo con que cobren, que le empiecen a cobrar a los extranjeros que quieren tomar ahí sus estudios, porque la universidad tiene varias carencias. ¿Están de acuerdo después que estudiaron gratis? Sí, pues. Claro, es que llama mucho la atención. Eso como cuando uno conversa con los migrantes de los Estados Unidos, los latinos. Que no llegue nadie y tú más. le dices, no queremos que venga nadie acá. Y usted como llegó, no, llegué ilegal y me legalicé, pero ya no quiero que llegue nadie más. Es que ese es el tema. Además, hablan de lo que decían los jóvenes, en este caso argentinos, decían, bueno, y si yo quiero estudiar afuera, a mí me cobran por estudiar afuera, no recibo este beneficio que sí entrega mi país, cuando yo soy un migrante del exterior. Bueno, eso es parte de, digamos, el relato que teníamos el día de ayer. Sí, a pesar de que siguen rigiéndose por el tema de la residencia, y si alguien tiene residencia podría optarse. Lo que preocupa además hoy en día, gringuitas, es esto de las expulsiones express, que podría empezar a darse ese fenómeno, y ese es el susto que tienen muchas de las personas que hoy en día están en esta situación que tú mencionabas, ¿no? Sí, además la particularidad de Argentina no es que todo esté en manos del Estado. Cuando uno habla de las universidades públicas, es federado. Entonces, sí, es federado. Además, hay varios hospitales que dependen de digamos, ¿cómo se dice? Del Estado más pequeño, de las provincias, y tanto es así que hay varias ciudades, por ejemplo, en el caso de la salud, que ya están cobrándole a los extranjeros. El caso, por ejemplo, si yo como extranjera voy a Mendoza, me van a cobrar. Ah, mira. Si fuese, digamos, residente, hay que marcar esto del no residente y residente. Sí, estoy pensando en los estudiantes chilenos. Yo conozco mucha gente, y ustedes probablemente también en casa, de estudiantes que han manejado ciertamente la posibilidad de ir a estudiar a Argentina por las condiciones de financiamiento que aquí no son las mejores, digamos, pese a la gratuidad, o antes de la gratuidad era mucho peor. Y conozco además personas que han hecho especializaciones médicas en Argentina. Sí, claro. Porque también la especialización médica en Chile es muy compleja, hay pocas plazas, en fin. Entonces pienso que esto puede ser súper, digamos, oscuro para muchos chilenos que manejan esa alternativa. Conozco gente que ha cursado carreras de arquitectura. Conozco también gente que ha hecho especialidades en dermatología. Entonces, los estudiantes chilenos tenían siempre esa alternativa, tenían esa vía para allá. Exacto, y ahora podría cambiar, porque esto nos ha llevado adelante. Vamos a leer luego este artículo. Hasta el 2022, solo lo que tenemos que ver con educación. Recordemos, o sea, hay educación y salud gratuita en Argentina. Lo que se quiere aplicar con esta reforma es que los extranjeros no residentes, en definitiva, comiencen a pagarla. Oye, pero dijo eso, los malandras, los ocupa. Exacto, Javier Milei entonces impulsa esta reforma migratoria, va a cobrar a los extranjeros que estudien en ese país, sin definir si se discutirá vía ley, resolución o decreto presidencial. La vocería del gobierno de Javier Milei ha asegurado esto a través de su vocero, Adoni. Mira lo que dice: los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera. Oye, endurece el discurso. Aquí es un discurso anti-inmigración. Fuerte. Súper fuerte, ahora, claro. Como que endurece las palabras y habla justamente, como bien dices tú, de los malandras,
de los ocupas y los oportunistas. O sea, no es que vaya contra las personas que migran y que a lo mejor se dedican al crimen organizado, que son bandas internacionales, sino que no, está hablándole como a un universo mucho más grande, de personas que a lo mejor están haciendo uso de ese beneficio que existió en algún momento y que tiene que ver con lo que tú mencionabas en términos de educación, principalmente. Y de salud. Y de salud. Sí, es mucho de la jerga muy verbal, muy en la sintonía de Donald Trump. Sí, bueno, una sintonía que, bueno, luego la vamos a hablar. Dice lo siguiente, la doctrina garantista ha hecho desastre en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional. Bueno, a ver, la frase sí es un poquito como descuadrada, pero solo la frase tiene algo de razón en términos de que, bueno, uno no quiere que vengan personas desde fuera a dañar el país donde vive. Pero es que, José, eso se conecta con esto que estaba... ¿A quién considera malandra, a quién considera ocupa y a quién considera oportunista? Incorporará más delitos como causa a lo mejor de salida o de deportación express. Mira, esta frase es importante porque dice para impedir el ingreso al país o para expulsar a un migrante, que me parece bien si son personas, si son delincuentes, como él dice, que han cometido un delito, que están en flagrancia o que vienen con antecedentes. Eso es como el desde. Es como el desde, ¿no? Obvio. Lamentablemente el último tiempo ha aumentado hartos chilenos delinquiendo al otro lado de la cordillera. Pero eso es lo más obvio. Esto es un obvio. Pero el O aquí se pone complicado. Claro. O por violentar el sistema democrático. ¿Qué vamos a entender por eso? Claro. Yo no estoy diciendo que le esté mal o bien. Expulsado. Pero es una frase que va a sacar anticuerpos, porque si una persona, un inmigrante va a protestar, por ejemplo, y la protesta sube de tono, lo van a acusar de que está violentando el sistema democrático. Claro. Por ejemplo, no se puede pasar, Sí, pero claro. O sea, esa frase me parece que deja como... muy abierta va a generar consideraciones, o sea, como de en el fondo la nueva política migratoria va más allá de esto de que se le empiece a cobrar en la educación, en la salud, sino en el fondo el trato o cómo ven ellos al inmigrante, porque no se habla del inmigrante ilegal o legal, sino cómo se trata a ese inmigrante. Esa reforma migratoria, en definitiva, va a golpear duro. Evidentemente que ocurren y cada vez más casos de chilenos involucrados en casos delictuales. Se entiende, dicen que van a ser extraditados. Y esto de empezar a cobrarle a los extranjeros que estén estudiando allá todo eso, ¿puede ser un decreto? Porque en el fondo no está dicho si va a ser si se va a estudiar en el Congreso o podría ser algo que él impulse y que establezca. Él ha estado en pie de guerra con las federaciones de estudiantes desde siempre. O sea, todas las movilizaciones de Milei en contra del gobierno desde... Que hubo muchos despidos. Claro, desde el inicio del gobierno, la mayoría de ellos son impulsadas por las federaciones de estudiantes que lo han acusado de querer destruir la educación pública, básicamente. O sea, esto probablemente se enmarca dentro de ese escenario, ¿no? Además, se le ha quitado financiamiento. Acuérdate la cantidad de despidos de cientos de profesores, y eso hizo una de las movilizaciones más grandes que ha tenido en contra del gobierno de Javier Milei por las distintas reformas que ha implementado. Yo pienso en mis compatriotas, fíjate. Yo pienso en mis compatriotas, porque perdón que lo diga, pero muchos estudiantes chilenos manejaban esa alternativa. O sea, en Chile educarse es difícil, antes era más, hoy día quizá un poco menos, pero sigue siendo un escenario complejo. O sea, igual hay que hacer una serie de requisitos, no es simple, no es fácil, no es abierto, no es universal. Cualquier familia que tenga un hijo estudiando en la universidad sabe lo que quiere decir. Entonces, siempre, por la cercanía geográfica, siempre cuando tú conversabas con estudiantes que tenían, la mayoría de los estudiantes hoy día tienen que ajustar la calculadora, lamentablemente, ellos consideraban, mira, pero ¿y si Argentina? Y miraban la UBA, yo conozco gente que estudió, insisto, tengo amigos que han estudiado arquitectura, que se han especializado en dermatología, en neurociencia, en fin, y otras materias, y consideraban a Argentina como una alternativa posible. Y hoy día a lo mejor esto va a cambiar. No solo Buenos Aires, está Mendoza, no, claro. O sea, a ver si lo impone o no, porque a ver cómo sería el voto en el Congreso. Claro. Pero a ver, a nivel de encuestas, al parecer en algunos puntos sí tienen resonancia a favor de lo que promueve Javier Milei.